Enterré a mi esposo hace 6 meses después de que su avión privado se estrellara en el México. Ayer lo vi cenando en el restaurante más exclusivo de Polanco. Corrí hacia él llorando. Me miró con frialdad y llamó a seguridad. Lo que descubrí después me heló la sangre. Mi propio hijo había sido su cómplice desde el principio. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Allí estaba yo, Mariana Solís de Mendoza, con 67 años recién cumplidos, parada frente al enorme ventanal del restaurante Quintonil en Polanco, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Acababa de ver a mi esposo muerto. Fernando. Mi Fernando, el hombre al que había amado durante 43 años, el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos, sentado en una mesa del fondo con una copa de vino tinto que costaba más que el salario mensual de una familia promedio. No era un parecido, era él. La misma cicatriz en la sien derecha, de cuando se cayó jugando polo en su juventud. La misma forma de sostener la copa, con 3 dedos, girándola levemente antes de beber. El mismo anillo de oro blanco en el dedo meñique que yo misma le había regalado en nuestro 20º aniversario. Llevaba un traje Hermenegildo Segna impecable, gris carbón, corbata de seda azul marino, zapatos italianos que brillaban bajo las luces tenues del restaurante. A su lado, una mujer de unos 40 y tantos años, elegante, con un vestido negro de diseñador, reía de algo que él acababa de decir. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que la Policía Federal me llamó a las 3 de la madrugada para informarme que el Cessna Citation en el que Fernando viajaba de Monterrey a Puerto Vallarta había desaparecido del radar sobre el océano. 3 días de búsqueda intensiva. Helicópteros de la Marina, equipos de buceo, rastreo satelital. Nunca encontraron nada. Ni el avión, ni los cuerpos, ni una sola pieza de evidencia. El funeral fue en la Basílica de Guadalupe, porque Fernando, aunque no era particularmente religioso, venía de una familia tradicionalista de Guadalajara que insistió en una ceremonia católica completa. Un ataúd vacío cubierto con la bandera de México, porque Fernando había servido brevemente en el ejército en su juventud. Más de 500 personas asistieron. Empresarios, políticos, amigos de los clubes privados, empleados de las 3 compañías que dirigía. Gasté 2.3 millones de pesos en un mausoleo de mármol de Carrara en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Un monumento ridículo para un hombre que nunca estuvo ahí. Una tumba vacía que visité cada domingo durante 6 meses, llevando flores frescas, llorando hasta que no me quedaban más lágrimas, hablándole a la nada. Y ahí estaba él, vivo, cenando langosta y bebiendo un Chateau Margaux que probablemente costaba 15,000 pesos la botella. Mis piernas se movieron solas. Crucé el restaurante como en un sueño, esquivando mesas, meseros, clientes sorprendidos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. «Fernando», dije cuando llegué a su mesa. Mi voz sonó extraña, quebrada. «Fernando, Dios mío, estás vivo». Él levantó la vista lentamente. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con una expresión que nunca había visto antes. Frialdad absoluta, casi fastidio. Como si fuera una desconocida molesta interrumpiendo su cena. «Lo siento, señora», dijo con esa misma voz grave que había escuchado durante más de 4 décadas. «Creo que me confunde con alguien. No, Fernando, soy yo. Soy Mariana, tu esposa». Extendí la mano para tocarlo, pero él se echó hacia atrás. La mujer a su lado me miraba con una mezcla de confusión y alarma. «Ricardo, ¿conoces a esta señora?» «Ricardo». «No», respondió él con una calma escalofriante. «Nunca la he visto en mi vida». Hizo una seña a un mesero. «Disculpe, esta señora está molestando a mi invitada». «Fernando, por favor, soy yo. Somos nosotros. 43 años». Saqué mi celular con manos temblorosas. Busqué una foto nuestra, la última que nos tomamos juntos en Acapulco, 2 semanas antes del accidente. Se la mostré acercándosela demasiado. «Mira,
Somos nosotros. Él ni siquiera miró la pantalla. En cambio, se levantó y 2 guardias de seguridad del restaurante aparecieron a mi lado. Señora, dijo uno de ellos tomándome suavemente del brazo, tenemos que pedirle que se retire. Pero es mi esposo, está muerto. Murió hace 6 meses. O eso creía yo, pero está aquí. Es él. Mi voz se alzaba histérica. Mi nombre es Ricardo Molina, dijo Fernando con esa voz fría, implacable. Soy empresario de Querétaro. Nunca he visto a esta mujer antes, y ciertamente no soy su esposo muerto. Creo que necesita ayuda profesional. Los guardias me llevaron hacia la salida mientras yo gritaba, luchaba, intentaba zafarme. La gente nos miraba. Algunos grababan con sus teléfonos. El gerente del restaurante apareció ofreciéndome agua, preguntando si necesitaba que llamara a alguien. Me dejaron en la acera de Avenida Presidente Masaryk, temblando, llorando, sintiendo que me volvía loca. ¿Había imaginado todo? ¿Era realmente Fernando o alguien con un parecido imposible? Pero yo conocía cada centímetro de ese hombre. La cicatriz, el anillo, la forma de sostener la copa, la pequeña mancha de nacimiento en su cuello que solo yo conocía, porque solo yo había estado tan cerca. No estaba loca, era él, y acababa de fingir no conocerme. Me subí a mi Mercedes, el que Fernando me había comprado 3 años antes, y conduje a casa en estado de shock. La casa en Bosques de las Lomas, esa mansión de 3 pisos con alberca infinita y jardín que parecía un parque, donde ahora vivía completamente sola después de que nuestros 3 hijos formaran sus propias familias. Me senté en el estudio de Fernando, rodeada de sus cosas, sus libros, sus trofeos de golf, su escritorio de caoba brasileña. Y entonces una pregunta atravesó mi mente como un cuchillo helado. Si Fernando está vivo, ¿qué demonios pasó en ese avión? Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Me quedé despierta toda la noche en el estudio de Fernando. Saqué cada álbum de fotos, cada documento, cada recuerdo de nuestros 43 años juntos. Fernando Mendoza Villarreal, hijo de una familia de empresarios de Guadalajara, heredero de un imperio de maquiladoras textiles que él mismo había expandido hasta convertirlo en 3 compañías valoradas en más de 200 millones de pesos. Nos conocimos en 1980. Yo tenía 24 años y trabajaba como diseñadora de modas en una pequeña boutique del centro de la Ciudad de México. Él tenía 27 y acababa de regresar de estudiar un MBA en el ITAM. Me vio en una fiesta en Coyoacán. Se acercó con esa confianza que solo tienen los hombres que han crecido con dinero y me dijo que algún día me iba a casar con él. No le creí. Pero 6 meses después estábamos casados en la iglesia de San Ángel, con una recepción para 300 invitados en el Hacienda de los Morales. Yo llevaba un vestido de Oscar de la Renta que costó más que todos los vestidos que había diseñado en mi vida combinados. Los primeros años fueron felices, o al menos eso pensaba yo. Tuvimos 3 hijos. Diego, el mayor, nacido en 1982, ahora con 44 años y director ejecutivo de las empresas de su padre. Después llegaron Sofía y Patricio, gemelos, nacidos en 1985. Sofía vivía en Los Cabos con su familia, Patricio en San Miguel de Allende. Fernando viajaba constantemente. Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, donde estaban las fábricas. Viajes internacionales a China, Vietnam, Bangladesh, donde negociaba con proveedores. Ausencias de 4, 5 días seguidos, a veces 2 o 3 veces al mes. Nunca sospeché nada. ¿Por qué lo haría? Siempre volvía con regalos, perfumes franceses, bolsos italianos, joyería. Me decía que me extrañaba, que los negocios lo agotaban, pero que todo era por nuestra familia. Ahora, sentada en ese estudio a las 4 de la mañana, cada viaje parecía sospechoso. Cada ausencia, una mentira. Cada regalo, un soborno para callar mi intuición.
A las 6 de la mañana llamé a Diego. Contestó con la voz pastosa de sueño. Mamá, son las 6. ¿Pasó algo? Necesito que vengas a la casa. Ahora. Ahora tengo una junta a las 9. Diego. Mi voz salió firme, cargada de una autoridad que mi hijo rara vez escuchaba de mí. Tu padre está vivo. Lo vi anoche. Ven ahora. Silencio al otro lado. Un silencio demasiado largo. Mamá, ¿has tomado tus medicamentos? Sabes que el duelo te está afectando. El psiquiatra dijo, vi a tu padre cenando en Quintonil, vivo, con otra mujer, llamándose Ricardo Molina. Otro silencio, este aún más pesado. Quédate ahí, voy para allá. Llegó 45 minutos después. Entró con su traje de ejecutivo, el pelo perfectamente peinado hacia atrás, esos lentes de diseñador que le daban un aire de autoridad. Se parecía tanto a su padre que me dolió mirarlo. Le mostré todo. Las fotos que había logrado tomar con mi celular desde la acera, cuando finalmente me calmé lo suficiente para pensar con claridad. Fotos borrosas de Fernando saliendo del restaurante, subiendo a un BMW Serie 7 negro con placas de Querétaro. Diego las miró en silencio, haciendo zoom, estudiando cada detalle. Su expresión empezó a cambiar, de preocupación por mi salud mental a algo diferente, algo que no supe identificar, pero que me hizo sentir un escalofrío. Mamá, dijo finalmente devolviéndome el celular. Sí se parece mucho a papá, pero hay gente que se parece. He visto casos. Diego no es un parecido, es él. La cicatriz en la sien, el anillo que le regalé, la forma de sostener la copa, hasta la forma de sonreír torcido hacia el lado izquierdo. Se pasó una mano por la cara, cansado. Mamá, enterramos a papá. Bueno, no enterramos un cuerpo, pero hubo un accidente. La Policía Federal confirmó que el avión cayó. Los investigadores... ¿Viste el avión? ¿Viste restos? ¿Viste un solo pedazo de evidencia física? Diego desvió la mirada. Nadie vio nada, continué. Porque no había nada que ver. El avión desapareció en el océano sin dejar rastro, ni siquiera una mancha de aceite. ¿No te pareció sospechoso? Las corrientes del Pacífico son fuertes. Los investigadores dijeron que los restos podrían haber sido arrastrados kilómetros mar adentro. Me levanté, caminé hacia él. Llévame a donde vive. Ese BMW tenía placas de Querétaro. Podemos rastrearlo. Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente invadir la vida de un extraño porque se parece a papá. ¿Así que crees que es un extraño? Dudó demasiado tiempo antes de responder, y en esa duda lo supe. Lo supe con cada fibra de mi ser. Diego, dije con una calma que no sentía. ¿Qué me estás ocultando? Nada, mamá. Solo estoy preocupado por ti. Has estado frágil. El duelo ha sido difícil. Diego Antonio Mendoza Solís. Usé su nombre completo, como cuando era niño y se metía en problemas. ¿Está vivo tu padre? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Y en ese silencio terrible, mientras el sol de la mañana entraba por los ventanales del estudio, entendí que mi propio hijo sabía la verdad, que quizás siempre lo había sabido. ¿Desde cuándo?, susurré. Diego cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, yo... ¿Desde cuándo? Desde el principio, dijo finalmente, y su voz salió rota. Desde antes del accidente. Yo ayudé a organizarlo. El mundo se detuvo. Mi hijo acababa de confesarme que había ayudado a su padre a fingir su propia muerte. Que los 6 meses de luto, las lágrimas, el mausoleo de 2.3 millones de pesos, todo había sido una farsa, y él lo sabía. Me senté lentamente en el sillón de cuero, sintiendo que las piernas no me sostenían. Cuéntamelo todo, dije con una voz que no reconocí como mía. Cada detalle, ahora. Diego se derrumbó en la silla frente a mí, cubriéndose la cara con las manos. Hace 2 años papá vino a verme. Dijo que tenía otra vida, otra familia que había mantenido en secreto durante más de 20 años. Una mujer en Querétaro, hijos con ella,
una empresa paralela. Lo confronté. Le dije que tenía que contarte la verdad, que no podía seguir mintiéndote. Me reí, una risa sin humor, amarga. ¡Qué hijo tan noble! Él dijo que si pedía el divorcio, tú te llevarías la mitad de todo. Las empresas, las propiedades, los ahorros. Habló con abogados. Bajo el régimen de gananciales mexicano, después de 43 años de matrimonio, tenías derecho a la mitad de un patrimonio valuado en más de 200 millones de pesos. 100 millones de pesos. Mi vida, mi trabajo, mi sacrificio de 43 años valían 100 millones de pesos que él no quería compartir. Así que planeó su muerte. Completé la frase. Diego asintió miserablemente. Conocía a un piloto, Jorge Ramírez, que tenía cáncer terminal. Fase 4. Le quedaban semanas de vida. Sin familia, sin nadie. Papá le ofreció 5 millones de pesos para su sobrina que vivía en Tijuana y nunca lo visitaba. El dinero se transferiría después de que muriera. Sentí náuseas. Compraron un cuerpo. El tipo se iba a morir de todas formas, mamá. Aceptó. Dijo que al menos su sobrina tendría una vida mejor. ¿Y el accidente? Diego respiró hondo. Papá voló el avión ese día como siempre hacía. Pero antes de despegar en Monterrey, Jorge subió al avión con su documentación. Papá activó el transpondedor del avión para que mostrara una ruta hacia Puerto Vallarta, pero en realidad aterrizó en una pista privada en un rancho cerca de Querétaro. Jorge siguió solo en el avión con el piloto automático programado. El avión se quedó sin combustible sobre el océano y cayó. Jorge murió en el impacto. Dios mío, me llevé las manos a la boca. Asesinaron a un hombre enfermo. No fue asesinato. Él estaba muriendo, aceptó hacerlo. Quería que su familia tuviera dinero. Lo que ustedes quisieron, Diego. Asesinato es asesinato. No importa cuánto tiempo de vida le quedara a la víctima. El silencio cayó pesado entre nosotros. Podía oír el reloj de péndulo en la esquina del estudio, cada segundo sonando como un martillo. ¿Y qué sacaste tú de todo esto?, pregunté finalmente. Diego tragó saliva. Las empresas. Como único heredero aparente, pasaron automáticamente a mi control. Papá me cedió su parte antes del accidente, legalmente. Papeles firmados ante notario, y también te pasó a ti el 30% en un fideicomiso que yo administro. ¿Cuánto valen las empresas hoy? 240 millones de pesos. Me reí otra vez, esa risa horrible que no podía contener. ¿Y yo qué recibo de ese fideicomiso? 50,000 pesos al mes. 50,000 pesos, menos de lo que gasto en el mantenimiento de la casa. Menos de lo que costaba una sola cena en los restaurantes donde Fernando se movía. Mientras mi hijo se quedaba con empresas valuadas en casi 250 millones de pesos. ¿Y tu padre? Escupí la palabra padre como si fuera veneno. ¿Qué se llevó él? Antes del accidente transfirió 80 millones de pesos a cuentas en Islas Caimán y Suiza. Dinero de las empresas que fue desviando durante años. Yo le ayudé a maquillarlo como gastos operativos, inversiones ficticias en proveedores que no existían. 80 millones de pesos. Mi marido robó 80 millones de pesos de las empresas familiares y mi hijo lo ayudó. ¿Y el nombre? ¿Ricardo Molina? Una identidad completamente nueva. Comprada. Certificado de nacimiento falso basado en un bebé que murió en los años 50. Papá pagó 3 millones de pesos a un gestor que se especializa en esto. Documentos perfectos, pasaporte, RFC, todo. Me levanté, fui hacia la ventana. Abajo el jardinero cortaba el pasto de la enorme propiedad. La vida seguía su curso normal mientras mi mundo se desmoronaba. Y esa mujer con la que cenaba, Claudia Herrera, su otra esposa. Bueno, técnicamente no están casados porque él ya estaba casado contigo, pero llevan 25 años juntos. Tienen 2 hijos, un varón y una niña. El varón tiene 23 años. 25 años. Mi hijo mayor, Diego, tenía 44 años.
lo que significaba que Fernando comenzó esa relación cuando Diego tenía 19, cuando los gemelos tenían 16. ¿Y tú conocías a esos hijos? Me giré hacia él. Los conocí hace 2 años, cuando papá me lo contó todo. Son mis medios hermanos. Sal de mi casa. Mamá, fuera. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Sal de mi casa ahora mismo. Mamá, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me robaste? ¿Que dejaste que llorara sobre una tumba vacía durante 6 meses? ¿Que gasté más de 2 millones en un mausoleo para nadie mientras tú y tu padre se repartían mi dinero? Diego se levantó dando pasos hacia mí. No quería hacerte daño. Papá dijo que estarías bien, que tendrías la casa, una buena pensión. Una pensión. No soy tu empleada, Diego. Soy tu madre, y era la esposa de tu padre. Todo lo que él construyó, lo construimos juntos. Mientras él dirigía las empresas, yo crié 3 hijos, manejé esta casa. Fui la esposa perfecta en cada cena de negocios, en cada evento social. Sacrifiqué mi carrera como diseñadora para ser la señora Mendoza. Lo sé, mamá. Y por eso te dejamos la casa. Por eso tenías el fideicomiso. Me dejaron. Repetí la palabra con desprecio. Como si fuera un favor. Como si fuera caridad. Diego trató de acercarse, pero levanté la mano deteniéndolo. Vete, y no vuelvas. No quiero verte. No quiero saber de ti. Mamá, soy tu hijo. Mi hijo murió con mi marido en ese avión. Lo que queda aquí es un ladrón que se parece a él. Se fue llorando, pero no sentí pena. Solo sentí una fría determinación creciendo en mi pecho, porque ahora sabía la verdad, y ahora iba a hacer que pagaran. Los dos. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Durante los siguientes 3 días no respondí ninguna llamada de Diego. Llamó 67 veces. Envió 94 mensajes. Se presentó en la puerta 2 veces, tocando el timbre insistentemente hasta que amenacé con llamar a la policía. No quería verlo porque necesitaba pensar con claridad. Y para pensar con claridad, necesitaba información. Busqué en Internet y encontré lo que necesitaba. Investigaciones Privadas Gutiérrez, una agencia con oficinas en Polanco, especializada en fraude corporativo y casos familiares complejos. La oficina estaba en el piso 12 de un edificio corporativo en Campos Elíseos. Entré y me recibió un hombre de unos 55 años, cabello canoso, traje impecable. Alberto Gutiérrez, el dueño. Le conté todo. No omití nada. El accidente, el funeral, verlo vivo en el restaurante, la confesión de Diego. Alberto escuchó tomando notas en una tableta. Señora Mendoza, dijo cuando terminé, esto es fraude a gran escala. Estamos hablando de falsificación de documentos, fraude al seguro si es que cobraron algo, evasión fiscal y posiblemente homicidio si ese piloto fue coaccionado. ¿Puede probarlo? Puedo probar todo, pero costará. ¿Cuánto? Para un caso de esta magnitud, 500,000 pesos. Mitad ahora, mitad cuando entregue el informe completo con pruebas documentales. Saqué mi chequera. La cuenta todavía estaba a mi nombre. Firmé un cheque por 250,000 pesos. Quiero saber todo sobre Ricardo Molina, dije. ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Cuánto dinero tiene? ¿En qué trabaja? Quiero registros bancarios si puede conseguirlos. Quiero pruebas de que es Fernando Mendoza. Alberto tomó el cheque. Lo tendré en 2 semanas. Pero señora, necesito advertirle algo. Si esto va a juicio, su hijo también irá a la cárcel. Está implicado hasta el cuello. Lo sé, respondí con una frialdad que me sorprendió. Y no me importa. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. No salí de la casa excepto para ir al súper. Desconecté el teléfono fijo. Bloqueé a Diego en mi celular. Sofía llamó desde Los Cabos preguntando qué pasaba, por qué Diego estaba tan alterado. Le dije que era un asunto entre él y yo, que lo sabría todo pronto. 14 días después, Alberto me llamó. Tengo el informe. Puede venir a recogerlo. Estuve en su oficina en media hora.
Me entregó una carpeta gruesa, fácil 150 páginas. «Siéntese», me dijo, «va a necesitarlo». La primera sección contenía pruebas fotográficas. Fernando, o Ricardo Molina, como se hacía llamar, vivía en una casa en Juriquilla, un desarrollo residencial de lujo en Querétaro. Casa valorada en 18 millones de pesos, registrada a nombre de Claudia Herrera, comprada hace 22 años. Trabajaba como consultor independiente para varias empresas textiles en Querétaro y Guanajuato. Pero Alberto había descubierto que esas empresas eran en realidad proveedores fantasma de las mismas empresas Mendoza. Fernando se pagaba a sí mismo como consultor usando dinero de las empresas que supuestamente había dejado atrás. «Mire esto», dijo Alberto pasando a la siguiente sección. Extractos bancarios, cuentas en Islas Caimán, Suiza, Panamá. Los 80 millones que Diego mencionó estaban ahí, distribuidos estratégicamente. Pero había más, mucho más. Su esposo transfirió 127 millones de pesos en total, explicó Alberto. No solo 80. Los otros 47 millones fueron desviados a través de esquemas de facturas falsas que su hijo autorizó en los últimos 5 años. 127 millones de pesos. Bajo el régimen de gananciales, 63.5 millones eran legalmente míos. Hay más, continuó Alberto, el seguro de vida. Su esposo tenía una póliza de 50 millones de pesos con usted como beneficiaria. ¿Cobró ese seguro? Sí, respondí. Diego gestionó todo. Dijo que lo depositó en mi fideicomiso. Alberto negó con la cabeza. Esos 50 millones nunca llegaron a su fideicomiso. Fueron transferidos a una cuenta offshore controlada por Diego 2 días después de que la aseguradora pagó. Mi propio hijo robó el seguro de vida de su padre, 50 millones de pesos que eran legalmente míos. Esto es fraude al seguro, dijo Alberto. Un delito federal grave. Esto solo puede darle entre 10 y 15 años de prisión. ¿Y Fernando? Su esposo enfrenta cargos por falsificación de identidad, fraude fiscal, evasión y posiblemente homicidio culposo por la muerte del piloto si la fiscalía decide que hubo coacción. Estamos hablando de 20 años de cárcel, quizás más. 20 años. Fernando tendría casi 90 cuando saliera, si es que salía vivo. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Alberto me entregó una tarjeta. Esta es Fernanda Ramírez, la mejor abogada especialista en derecho familiar y fraude de la Ciudad de México. Le he enviado todo el expediente. Ella la está esperando mañana a las 10 a.m. Esa noche no dormí. Releí cada página del informe. Estudié cada extracto bancario, cada fotografía, cada pedazo de evidencia. Y mientras leía, la mujer que había sido Mariana Solís, la esposa devota, la madre sacrificada, esa mujer desapareció. En su lugar quedó alguien nuevo. Alguien más fuerte. Alguien que no tendría piedad. A las 9:45 a.m. del día siguiente, estaba en las oficinas de Ramírez y Asociados, piso 22 de la Torre BBVA, en Paseo de la Reforma. Fernanda Ramírez me recibió personalmente. Una mujer de unos 45 años, pelo corto, traje sastre negro, mirada inteligente y directa. «Señora Mendoza», me extendió la mano. «Alberto me ha puesto al día. Tenemos un caso muy sólido». Nos sentamos. Ella abrió una carpeta idéntica a la que me había dado Alberto. «Voy a ser directa con usted», dijo. Su esposo y su hijo cometieron múltiples delitos federales: fraude, falsificación, evasión fiscal. Podemos procesarlos penalmente, lo que significa cárcel, y podemos demandarnos civilmente, lo que significa recuperar cada peso que le robaron más daños y perjuicios. ¿Cuánto podría recuperar? Fernanda sacó una calculadora. Los 127 millones que transfirieron, la mitad son suyos bajo gananciales, 63.5 millones. Los 50 millones del seguro de vida, completamente suyos. Las empresas valuadas en 240 millones. Usted tiene derecho al 50% del patrimonio que se construyó durante el matrimonio, 120 millones. Más daños y perjuicios por el sufrimiento psicológico,
que podríamos estimar en 20 millones. Hizo la suma. 253.5 millones de pesos. $1/4 billón de pesos. Eso valían 43 años de mi vida. ¿Y la cárcel? Su hijo podría enfrentar entre 8 y 12 años. Su esposo entre 15 y 25 años. Diego saldría de prisión a los 56 años en el mejor de los casos. Fernando moriría en la cárcel. Hay algo más que debes saber, añadió Fernanda. Una vez que presentemos la denuncia, no hay marcha atrás. La fiscalía tomará el caso, será público. Los medios se enterarán, su familia será destruida públicamente. Pensé en Sofía y Patricio, mis otros 2 hijos, que no sabían nada. Pensé en mis nietos. Pensé en la reputación de la familia Mendoza, que Fernando había construido durante décadas. Y luego pensé en los 6 meses llorando sobre una tumba vacía, en los 2.3 millones gastados en un mausoleo para nadie, en las 50,000 pesos mensuales que me daban como limosna, en la traición de mi esposo y mi hijo. Presente la denuncia, dije. Hoy, la denuncia se presentó un martes a las 2 p.m. ante la Fiscalía General de la República. Fernanda tenía contactos en la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros. El fiscal asignado fue Rodrigo Maldonado, conocido por su dureza en casos de fraude corporativo. A las 4 p.m., la Policía Federal llegó a las oficinas de Empresas Mendoza en Santa Fe. Arrestaron a Diego frente a sus empleados, a sus socios, a los clientes que estaban en una reunión. Lo esposaron, le leyeron sus derechos, lo metieron en una patrulla. Me enteré porque Sofía me llamó histérica. «Mamá, ¿qué hiciste? Arrestaron a Diego. Dicen que por fraude, que tú pusiste la denuncia. ¿Es verdad?» «Es verdad», respondí con una calma que no sentía. «Es tu hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto? Pregúntale a él qué me hizo a mí primero». Colgué. Bloqueé también su número. No estaba lista para explicaciones. Diego fue puesto en prisión preventiva en el reclusorio norte, sin derecho a fianza por el monto del fraude y el riesgo de fuga. Fernanda me dijo que Patricia, su esposa, había contratado al mejor abogado penalista de México, pero que las pruebas eran abrumadoras. 2 días después, llegó la hora de Fernando. La Policía Federal, coordinada con Interpol, ejecutó una orden de captura internacional. Lo arrestaron en su casa de Juriquilla a las 6 a.m. Claudia Herrera estaba con él. Según el reporte policial, ella no sabía nada. Para ella, Ricardo Molina era un empresario exitoso, un viudo que había conocido 25 años atrás, el padre de sus hijos. Cuando la policía reveló su verdadera identidad, Claudia se desmayó. Fernando fue trasladado a la Ciudad de México y puesto en el mismo reclusorio que Diego, pero en áreas separadas. La fiscalía congeló todas sus cuentas, tanto las locales como las internacionales. Los 127 millones de pesos quedaron bloqueados, pendientes de la resolución del caso. Los medios explotaron. Empresario fingió su muerte para robar millones a su familia. Hijo cómplice en fraude millonario contra su madre. Los noticieros cubrieron la historia durante días. Periodistas se apostaron frente a mi casa, frente al reclusorio, frente a las oficinas de las empresas. Sofía y Patricio finalmente vinieron a verme. Fue un domingo por la tarde. Entraron con caras de shock, de incomprensión. «Mamá», dijo Patricio, «necesitamos entender qué pasó». Les conté todo. Desde el principio. El restaurante, la confesión de Diego, la investigación privada, las pruebas. No omití nada. Cuando terminé, Sofía estaba llorando. Todo este tiempo, papá estaba vivo, y Diego lo sabía, y nos mintieron a todos. «¿Por qué no nos dijiste antes de denunciarlos?», preguntó Patricio. «Podríamos haber hablado, buscado una solución familiar». «¿Una solución?», repetí. «¿Cómo qué? ¿Dejar que siguieran robándome? ¿Fingir que no pasó nada?» «Son familia», dijo Sofía. «Diego es tu hijo. Mis hijos van a crecer sabiendo que su abuelo está en la cárcel. Tu padre fingió su muerte y me robó más de 100 millones de pesos. Tu hermano fue su cómplice y robó otros 50 millones. ¿Y yo debería quedarse callada por la familia?»
Patricio se pasó las manos por el pelo, frustrado. Entiendo tu enojo, mamá, pero esto nos afecta a todos. Las empresas están en caos, los empleados tienen miedo, los proveedores están cortando crédito. Todo el imperio que papá construyó se está derrumbando. Que se derrumbe, respondí con una frialdad que los hizo retroceder. Ese imperio se construyó con mentiras y con mi dinero robado. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. ¿Los vas a dejar pudrirse en la cárcel? Sí, se miraron entre ellos. Patricio fue el primero en hablar. Entonces nosotros también estamos eligiendo un lado, mamá, y elegimos a nuestro hermano. Adelante, dije levantándome. Elijan al ladrón. Pero cuando necesiten algo de mí, cuando necesiten el dinero que recuperé, cuando necesiten apoyo, recuerden que eligieron mal. Se fueron sin despedirse. Esa noche me senté sola en el estudio de Fernando. Había perdido a mi esposo, a mi hijo mayor, y ahora aparentemente también a mis otros 2 hijos. Estaba completamente sola, pero por primera vez en 6 meses, en 43 años quizás, me sentí libre. 3 meses después, el juicio comenzó. Fernanda presentó todas las pruebas, los extractos bancarios, las facturas falsas, los documentos de la identidad falsa de Ricardo Molina, el testimonio del gestor que vendió esa identidad, registros de las aseguradoras, todo. Diego aceptó un acuerdo con la fiscalía. A cambio de testificar contra Fernando y devolver los 50 millones del seguro más intereses, su sentencia se reduciría de 12 años a 5 años. Con buena conducta, saldría en 3. Fernando rechazó cualquier acuerdo. Insistía en su inocencia, alegaba que Ricardo Molina era su verdadera identidad, que todo era un complot, pero las pruebas eran abrumadoras. El juez lo declaró culpable de todos los cargos: fraude agravado, falsificación de identidad, evasión fiscal, fraude al seguro y homicidio culposo por la muerte del piloto Jorge Ramírez, a quien el juez determinó que había sido coaccionado con promesas falsas a una sobrina que nunca recibió el dinero prometido. La sentencia: 22 años de prisión. Fernando tendría 92 años cuando saliera. No saldría vivo. En cuanto al dinero, el juez ordenó la devolución inmediata de todo: los 127 millones de las cuentas offshore, los 50 millones del seguro, y estableció que yo tenía derecho al 50% de las empresas Mendoza bajo el régimen de gananciales. Recuperé 253 millones de pesos. Más intereses y daños fueron 287 millones en total, 300 millones de pesos. Ese era el precio de 43 años de mentiras. Un año después del juicio, estaba sentada en la terraza de un yate en el Mediterráneo, con una copa de champán Dom Perignon en la mano, viendo el atardecer sobre Santorini. No estaba sola. Carmen y Beatriz, mis amigas de toda la vida, estaban conmigo. Habíamos rentado un yate privado para un recorrido de 3 semanas por Grecia, Italia y la Costa Azul. Todos los lugares a los que Fernando me había prometido llevarme y nunca cumplió. Las empresas Mendoza las vendí. Las 3 compañías en paquete a un consorcio internacional por 420 millones de pesos. Mi parte, 210 millones. Sumados a los 287 que recuperé del fraude, tenía casi 500 millones de pesos. Con ese dinero hice 3 cosas. Primero, doné 50 millones a una fundación que ayuda a mujeres víctimas de abuso financiero y patrimonial. Mujeres como yo, que habían sido robadas, manipuladas, engañadas por sus propias familias. Segundo, abrí mi propio atelier de alta costura en Polanco. Mariana Solís Diseños, usando mi apellido de soltera. No necesitaba el dinero, pero necesitaba el propósito. Estaba reclamando el sueño que abandoné a los 24 años para ser la señora Mendoza. Tercero, invertí el resto en fondos que me daban una renta pasiva de 2.5 millones de pesos al mes, más dinero del que podría gastar en toda una vida. Diego salió de prisión hace 2 meses, después de cumplir 3 años. Vive en Oaxaca, trabaja como carpintero. Me mandó una carta pidiendo perdón. No la he respondido.
Quizás algún día lo haga, quizás no. Fernando sigue en el reclusorio norte. Tiene 71 años, problemas cardíacos, diabetes. Los médicos dicen que no le quedan muchos años. No lo he visitado. No pienso hacerlo. Claudia Herrera me buscó hace 6 meses. Quería hablar, necesitaba entender. Nos sentamos en un café en la Roma. Lloró. Me contó que sus 25 años con Ricardo fueron una mentira, que sus hijos están destrozados, que ella también perdió todo. No sentí odio hacia ella. Ella también fue víctima. Le ofrecí ayuda para sus hijos, para su educación. Rechazó con orgullo, pero cuando nos despedimos, nos abrazamos. Dos mujeres destruidas por el mismo mentiroso. Sofía y Patricio finalmente entendieron. Después de que Diego salió y les contó toda la verdad sin filtros, vinieron a pedirme perdón. Les dije que no había nada que perdonar, que solo habían defendido a su hermano por ignorancia. Ahora nos vemos una vez al mes. Las heridas sanan lentamente. Hoy sentada en este yate bajo el cielo griego, pienso en todo lo que perdí y todo lo que gané. Perdí la inocencia, perdí la capacidad de confiar ciegamente, perdí la fantasía de que la familia es sagrada por definición, pero gané libertad, gané independencia, gané la certeza de que puedo sobrevivir a lo peor y elegir vivir, no solo existir. Fernando me robó 43 años, pero no me robó el futuro. Tengo 68 años. Mi vida apenas está comenzando y esta vez la vivo en mis propios términos. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Sepsia, sei lá. Gostei dessa vibe, cara. Pô, muito da hora, Pedrinho. E você já conseguiu, tipo, chegar no final? Eu acho que é deve ser pela data que se passa, né? Não sei pelo que ele quer passar de investigação e tal. Eu gostei do traço, eu adorei o locutor, gostei muito do narrador. Esse locutor fala com você ao longo do jogo, ou Pedrinho, ou não? Pô, achei muito legal, mano. Realmente gostei muito. Me parece extremamente interessante. Será que tem que ir dele em algum canto? Legal, muito coisa. Tem a demo também. Muito legal, Pedrinho. Muito legal mesmo. Gostei dele ser essa vibe preta e branca. Blasfemiar. Esse aqui? Esse é do estúdio de brasileiro também? Blasfêmia é um jogo de terror em primeira pessoa. Você está preso em um apartamento aparentemente normal, mas logo percebe que não está sozinho. Explore um ambiente rico em detalhes com uma atmosfera tensa e aterrorizante. Encontre uma saída antes que uma entidade sinistra chegue até você. Caraca! Interessantíssimo! Na Nagashima Studios, que legal! Vamos ver, vamos ver. Pois é, Pompom, passa uma vibe, né? Ah, essa Viquinha, eu não recebi a e-mail até agora. Eu tô achando que se for pra eu ir, eu vou ter que arcar do bolso mesmo. Só que eu não ando muito bem, a minha gata tá nas últimas, mano. Provavelmente eu vou ter que gastar com ela agora essa semana, então. Mas acho que o meu sonho de ir na Gamescom tá indo pro brejo também, cara. Não vou te dar certeza, não. Já desanimei também. E você vai? Mano, esses jogos em silêncio, assim, dá uma vibe. Mais uma vibe. Ai, velho. Corredor escuro, puta merda. Ai, olha, Valak. Eita porra! Mano, esse lance de você virar pra trás e ter alguma coisa ali é absurdo, tá? Então, eu achei doido que eles pegaram a referência dela, mano. Ai, caraca. Adorei. É o pior que ela tava olhando com maior simpatia, né? Tipo assim, ela não deu jumpscare, mano. Ela não deu jumpscare. Olha a cara dela de oi, sumido. Aquele áudio. Adorei. Adorei que ela só olhou com a carinha dela, assim, tipo, hehe, boy. Cara, curtiu.
tá como? Interessante. Eu vou deixar na lista também, mano. Quando ele entrar em coisa, eu vou ver se eu compro. Não sei se tem em alguns lugares. Vou entrar no site depois ver se tem pra eu solicitar aqui. Cara, muito interessante, cara. Muito interessante. Eu gosto de jogo de terror. Eu vi muita gente, inclusive, jogando esse Pop Playtime aqui em live, mano. Vocês já jogaram, chat? Vocês sabem como é? Parece interessante. A gente tem alguns que eu preciso trazer. Real tem. Nossa, caraca, o Death Stranding tá muito caro. Enfim, a gente tem alguns que ainda tá na lista pra trazer. Papel é legal, ô Pão? É aquele brinquedinho, não é? Tem bicho, não tem? Com essa temática? Tipo, existe um bicho com esse rolê, não tem? Ô, tô louca. Deixa eu ver, tem só a introdução dublada, mas eu comecei ontem e já tô achando todo mundo suspeito. Ele parece ser mais longo que eu pensei, por volta de 12 horas. Nossa, é bastante coisa até, Pedrico. É bastante tempo mesmo, Pedrico. Pô, que legal, velho, que interessante. Aí eu fiquei curiosa, me parece ser interessante. Pedrico, gostei da investigação do Brás Cubas. Até o momento não. Melhoras pra gata. Obrigada, sua Viquinha. Tô meio chateadona. Ela tá com o rim quase todo comprometido. Tá foda, mano. Ela tá bem doentinha, saca? As fotos são bizarras, né, mano? Não tem olho, né? Não tem cara. Até o momento não. Você não vai na Gamescom, Viquinha? Não vai comprar nem um diazinho? Eu tô pensando se eu tento pegar um dia ou não, porque eu já desisti de receber alguma coisa, mano, algum e-mail ou qualquer coisa. Aparentemente já foi, porque dia 15 faltam 15 dias e nada. Então, oi, João, tudo bem? Obrigada pela boa madrugada. Pra você também, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo seu oi, como vai? Queda do oi na Verguinha. Ela, e aí, Marilene? Exatamente, mano. Nossa, que bicho feio. Ô, gente, como que as crianças gostam desse bicho, gente? Mano, eu tenho medo de bicho comprido. Eu não sei como que as crianças conseguem gostar disso aqui. Olha isso, velho. Que coisa estranha, coisa feia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Miguelzinho, um beijo. Obrigada pelo carinho, seja sempre bem-vindo. Obrigada pelo oi, tá? Beijo no seu coração, dorme bem, um bom descanso. Obrigada pela visita, seja sempre bem-vindo, tá? Deixa eu ver o que o Lordico falou aqui, peraí. Twitch vai aposentar os combos no final de março de 2026. Ah, os combos é os bagulhinhos de pitinho lá, que pula um monte de coisinha assim, que a galera manda um valorzinho? Ou os combos são esses outros negócios de gigante emoji? Ah, não, esse chama Power Up. É, o combinho é aquele lordinho que, tipo, a pessoa manda um valor em bit e acontece uns pregnito na tela assim, não é? Esse é os combos, né? Essa coisa inútil. Essa biquinha é assim.